dificultades en esta campaña. Uno, el voto fusil. La muerte, las amenazas, la carnetización, la presión a los votantes por parte de los grupos criminales denunciadas por las autoridades regionales y las comunidades en los departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Caquetá. Bueno, el candidato de Petro, Iván Cepeda, tampoco logró la victoria, pese a que todo el aparato estatal se volcó a favor de su campaña de una manera muy turbia, atención, con la feria de contratos, la contratitis desaforada y multibillonaria. Mucha atención, antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, no pudieron ni entregando a dedo más de 31 billones de pesos, más de 80.000 contratos públicos, contratos que miren en dólares, equivalen a 8.600 millones de dólares. Esto no lo habíamos vivido en Colombia nunca, justo, días antes de que entrara la ley de garantías que prohíbe la contratación estatal. Cepeda tampoco logró ganar ni con el nepotismo reinante de este gobierno, donde los familiares de los funcionarios han logrado multimillonarios contratos. Nosotros les hemos puesto este ejemplo de Aida Quilcue, quien era la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Tampoco pudieron con estos contratos estatales, que bueno, aquí ustedes los están viendo bajo modalidades diversas. Vamos a ver el siguiente. De la Espriella logró ganarle al candidato oficialista a pesar del ataque permanente, constante del presidente Gustavo Petro a la institucionalidad y a su evidente y denunciada participación indebida en política, los tarimazos, además de otros funcionarios públicos que en la Procuraduría ya tienen 192 procesos abiertos, 126 procesos en indagación previa, 67 en investigación disciplinaria, mientras que 13 han sido sancionados. De la Espriella logró superar en votos a Iván Cepeda pese a todas esas graves denuncias de presunta compra de votos a favor del candidato oficialista. De la Espriella señaló y denunció con nombres propios ante Estados Unidos, solicitando sanciones a más de 30 personas como presuntos mercaderes, congresistas, empresarios y hasta funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Ganó y es el presidente electo de los colombianos. Sergio, estábamos hablando de esas primeras palabras de él como presidente electo y sobre todo esa promesa que le hace a los colombianos de ser el presidente de todos, no solamente de los que votaron por él, sino de todos esos colombianos que, como él dijo, escogieron o votaron por los otros. Bienvenido. Claudia, mucho gusto de estar en el programa. Básicamente, el discurso del presidente es un discurso presidencial. Se puede diferenciar el tono de una persona que viene haciendo una candidatura con toda la resiedumbre y la posición diferencial con un presidente ya elegido por el pueblo colombiano. Y el tono es un tono parecido a lo que es la persona de Abelardo, de la Espriella, pero ya con la responsabilidad de estar investido por una votación que es la votación más alta que el presidente alguno haya recibido. Claro, muy importante el tono y hablar de esto. Y muy importante también resaltar que una vez conocidos los resultados, ni el candidato Iván Cepeda ni el presidente Gustavo Petro quisieron reconocer el preconteo. Ellos dicen que van a esperar a el escrutinio, un escrutinio que además está avanzando de manera rapidísima. Pues Cepeda ha hablado nuevamente hoy, haciendo un llamado hoy a la calma y a la tranquilidad. Ayer el discurso era en otro tono y en un tono más amenazante. Dijo que su campaña ha presentado 57.000 reclamaciones hasta este momento. Escúchenlo. Reclamaciones que nos, facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Y por lo tanto, nosotros estamos en este momento con nuestros equipos participando del escrutinio. Para claridad de en qué momento estamos de esa labor, anoche finalizó el escrutinio municipal. En el día de hoy comienza el escrutinio departamental. Creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional. Muy bien, ¿cuánto crecieron en votos o cuánto crecieron los votos de cada candidato respecto de la primera vuelta presidencial? Ya se los vamos a mostrar. Lo cierto es que el escrutinio avanza de manera rapidísima. Ya el escrutinio municipal está y ya las autoridades se comprometen a tener el escrutinio total a más tardar el miércoles para poder investir el jueves al presidente y al vicepresidente electos. Aquí está la diferencia del preconteo. Ya les vamos a mostrar cómo va el escrutinio. Pero miren, frente a esto, muy concretamente, ¿qué significa el hecho de que tanto Iván Cepeda como el presidente Petro no hayan sido capaces de reconocer la derrota en la jornada de ayer, como es tradición democrática en Colombia, Leonardo? Pensaría que lo cerrado de los resultados obviamente determinan la necesidad de que que el candidato haya planteado el tema del escrutinio. Sin embargo, yo quisiera plantear lo siguiente. La conversación de la derrota fue convertida en plataforma de oposición. A mí me parece que cuando Cepeda dice que somos la fuerza decisoria y que van a ser oposición, está planteando, está reconociendo la derrota y me parece que eso es importante. Me parece que de todas maneras, en el contexto de una campaña que fue tan dura y que fue tan agresiva, plantear de la manera como la planteó, cambiando inclusive la forma como se refiere al presidente electo, me parece que es muy importante destacar. Pero obviamente que los colombianos estamos esperando que haya
con el escrutinio, la aceptación de los resultados y que empecemos un proceso de entrega del poder y que entremos en una fase distinta de esta confrontación y, para que llegue el nuevo gobierno con todas las posibilidades de plantear su plataforma de gobierno y no quedarnos en este debate encarnizado en el que estamos desde hace varios meses. Entonces me parece que el candidato planteó en su discurso esa derrota como una plataforma de oposición y creo que me parece que eso es muy, muy valioso en este contexto en que estamos conversando. Frente a la oposición, él dice que les va a garantizar los derechos de la oposición y además fue muy claro en el discurso, dice, senador electo Iván Cepeda, le voy a garantizar, pero lo que no voy a admitir es que usted use la violencia. Eso fue absolutamente contundente. Yo quiero saber, Sergio, ¿usted qué opina del hecho de que se haya roto esa tradición democrática en Colombia? Clave, y es que quien pierde reconoce que perdió, así sea por pocos votos, como ha sido en el pasado. Ahora vamos a repasar. No han sido los primeros comicios que han estado muy cortos entre uno y otro. Esto ha pasado muchas veces y el que pierde reconoce. ¿Qué mensaje manda y de aquí al futuro y sobre todo de aquí al momento de la investidura? Quienes van a hacer la oposición, precisamente Abelardo de la Espriella, Sergio. Pues, Claudia, básicamente el presidente Petro, que es quien ha encabezado la elección de Iván Cepeda, o la pretensión de elección de Iván Cepeda, el candidato prácticamente ha sido Petro, más que el propio Iván Cepeda, se pasó los últimos 15 días preconstituyendo la prueba para poder descalificar el resultado electoral. Las encuestas mostraban con mucha claridad que Abelardo ganaría las elecciones. Ahora, el resultado es apretado y no es apretado. Hay que recordar que Ernesto Samper ganó la presidencia por 145.000 votos, otro candidato después 200 y pico mil votos. Esto es algo parecido a 300.000 votos, 270, y básicamente es una victoria clara, y hay que pensar también en el número de votos y cómo Colombia sobrepasó la cifra de los 26 millones de votos, que es una diferencia muy importante entre la primera y la segunda vuelta. Yo creo que en el discurso del presidente electo hay un mensaje muy claro cuando le dice senador a Iván Cepeda, reconociendo su papel de oposición. Abelardo de la Espriella es un constitucionalista, es un abogado, es un hombre con una comprensión perfecta de las garantías que se tienen que dar desde el Estado para quien ejerce la oposición, y así lo dijo, expresa y claramente. Por lo tanto, las garantías están completamente desplegadas para la oposición. Pero eso sí, la firmeza que el candidato Abelardo de la Espriella expuso en toda su campaña se hizo presente en su discurso también, y se va a hacer presente en una forma de ejercer el gobierno que le será típica y que va a romper con el paradigma de que aquí en Colombia todo hay que decirlo de una manera políticamente correcta. Abelardo de la Espriella habla lo que piensa y su forma es directa, y así va a seguir expresándose a los colombianos. Cuando usted dice que preconstituían una prueba, ¿a qué se refiere? Porque me gusta eso de no hablar políticamente correcto, porque al comienzo de este programa fuimos claros, pese a que fueron una de las elecciones más difíciles en la historia de Colombia, sobre todo en las garantías para los candidatos opositores. Además, una campaña que comenzó con un magnicidio y un asesinato que no lo podemos olvidar, el de Miguel Uribe Turbay, es que no lo podemos olvidar, tras una arremetida verbal y una narrativa violenta de Gustavo Petro. Y pese a cómo se volcó, sin ningún escrúpulo, no recuerdo como periodista que estoy cubriendo desde la campaña de Samper y Pastrana, tanta mano oscura del Estado metida para apoyar a un candidato oficialista. No existe un comparativo tan impresionante como lo que vivimos en estas elecciones. Entonces, cuando usted habla de preconstituir una prueba, ¿a qué se refiere, Sergio? Me refiero a que Petro, en diferentes trinos y en diferentes expresiones en discurso, en alocuciones que hizo los días previos, se la pasó hablando, poniendo en entredicho el mismo sistema electoral que lo eligió a él. Por eso el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ayer le dijo claramente, el sistema que lo eligió a usted es el mismo que acaba de producir este resultado. Porque Petro no ha hecho sino cuestionar el sistema electoral, hablando de Thomas Greganzón y hablando de los códigos electorales y cómo no se entregaron las claves de no sé qué cosa. Es decir, todo tipo de artilugios discursivos para tratar de cuestionar el resultado que él ya preveía y pensaba que le sería adverso, porque las encuestas lo mostraban muy claramente. Ahora, el gobierno hizo campaña. Abelardo de la Espriella no solamente derrotó a Iván Cepeda, sino que derrotó en la persona de Iván Cepeda al Estado colombiano puesto al servicio de una candidatura. Y eso marca un antes y un después, porque en la política colombiana jamás un Estado se había enfrentado a un candidato, y Abelardo derrotó al Estado colombiano puesto al servicio de la candidatura de Cepeda. Eso hace una diferencia enorme, y hay que hacer toda una recuperación institucional para volver a poner las cosas en el lugar que deben estar. Sí, y me gusta que lo hablemos. ¿Por qué me gusta? Porque de todas maneras hay que parece una intención de deslegitimar unas elecciones, y esto de cara a un gobierno que va a ser muy difícil por esa oposición. Cuando la gente siente o le dicen que su voto fue violentado o que ellos son las víctimas, que el que robó fue el otro, va a ser y va a dificultar las cosas. ¿A ustedes les preocupa o no les preocupa ese intento de deslegitimar precisamente unos resultados que se dieron en franca lid para el opositor, pero que no fue en franca lid porque finalmente fue contra un aparato estatal metiéndose absolutamente en todo? El voto fusil, los beneficios para los criminales, la contratación desbordadísima previo a
a las regulaciones que prohíben precisamente esa contratación en la ley de garantías, pese a los tarimazos y la indebida participación en política como quedó denunciada. Leo, ¿qué piensa usted frente a eso, frente a esa narrativa de querer deslegitimar unos resultados que pese a eso dieron con un ganador? Pues yo plantearía esto con una perspectiva optimista de la institucionalidad colombiana. Yo creo que sin duda vimos un presidente y un gobierno metiendo las manos en una campaña de una manera totalmente nociva para la democracia colombiana, y entendemos que nuestra democracia siempre ha tenido unas grietas en cuanto a las formas de participación, especialmente en las regiones. Sin embargo, yo quisiera destacar que pese a esas dificultades, pues prevalece la fortaleza institucional. Y yo creo que ese es un mensaje que debemos dar muy claro a todos los colombianos, y es que pues todo el aparato, la registraduría, especialmente la fuerza pública, los organismos de control en distintas formas, y también los veedores internacionales que nos acompañaron, dan cuenta de unas elecciones que, aunque fueron muy difíciles, resultaron en, como decía Sergio al principio, en las elecciones con mayor participación en la historia del país. Colombia es, después de Estados Unidos, la democracia en toda América que más veces ha realizado elecciones democráticas. Y me parece que este escenario de confrontación, pues de campaña, tenemos que llevarlo hacia un escenario de gobierno en el que tenemos que pues darle todo el optimismo al gobierno que llega, sí, y darle toda la institucionalidad a esa nueva forma, al nuevo poder que va a ejercer Abelardo de la Espriella. Y usted y usted toca el punto clave, Leo, porque esto hay que ya traspasarlo a el nuevo escenario, que es un nuevo gobierno, y con ellos de opositores. Es decir, Gustavo Petro deja la presidencia y viene a encabezar la oposición sin ninguna duda, con un Iván Cepeda en el Congreso, en el Senado, pero conocemos cómo es Gustavo Petro de opositor. Mire, vamos a volver al tema de las diferencias con otras elecciones del pasado, porque hicimos el ejercicio, menos de un punto porcentual, es cierto, pero mire, es que nos podemos remontar a las elecciones, imagínense, de Misael Pastrana con Gustavo Rojas Pinilla, fueron 63.000 votos de diferencia, claro. El censo electoral era mucho más bajito y los porcentajes de pronto no eran tan cercanos, pero mira, era un 40%, un 40-69 contra un 39-09, ajustadísimo, y estamos hablando ya de décadas atrás. Vamos a ver el que sigue. En el 78, 1978, Julio César Turbay versus Belisario Betancur. ¿Cómo fueron estas elecciones? La diferencia fueron 147.000 votos, de un 49-50 a un 46-50%. Ahora vamos al siguiente, esto fue en el 78, vamos a irnos a 1994, la primera vuelta Ernesto Samper, 45-30. Miren ustedes con Andrés Pastrana, hubo 18.000 votos de diferencia. Sigamos, en la segunda vuelta, Ernesto Samper con el 50-57%, Andrés Pastrana 48-45, y la diferencia fueron 156.000 votos, y todos ellos salían y reconocían su derrota sin ningún problema. Vámonos ahora al 98, Horacio Serpa en primera vuelta versus Andrés Pastrana, 33.000 votos de diferencia apenas. Ahora vamos a la segunda vuelta. ¿Cómo quedó esa segunda vuelta? Y todos, absolutamente todos los candidatos en ese entonces aceptaban su derrota. Ya después venían de pronto otras discusiones, como cuando ya se descubrió el proceso 8000, Sergio. Entonces, desde la visión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿cómo interpreta usted va a ser esa oposición en Colombia, si así comenzamos, que la institucionalidad de la presidencia se niega a reconocer los resultados? Hay que ver cuál es el planteamiento de confrontación ideológica en el que ellos se van a sentar. Si el planteamiento es una oposición estudiosa, aguerrida, si se quiere, desde el Congreso, no habrá ningún problema. El presidente de la Espriella tiene una comprensión de la institucionalidad absolutamente vasta en el mejor sentido, y va a permitir todo tipo de cuestionamientos y tendrá que dar respuesta. Ahora, si la confrontación la quieren llevar a las calles, la cosa se va a complicar, porque el presidente ha dicho claramente, y fue su consigna principal, que su meta es el orden, la autoridad y la paz como ejercicio de orden y autoridad, y no va a permitir desmanes. Y en eso no puede equivocarse nadie. El presidente Abelardo de la Espriella tiene toda la determinación y toda la claridad sobre sus funciones, sobre sus competencias, y no va a permitir que Colombia sea destruida, porque simplemente la izquierda ha apelado históricamente al caos ciudadano, a la destrucción y a la sensación de zozobra, porque saben reinar en el caos. Petro ha sido el rey del caos, y permanentemente todo su gobierno mantuvo una situación comunicacional caótica con sus electores y con el otro bando, y se encargó siempre de dividir al país para mantener esa confrontación y estar ahí en la primera línea de todas las acciones. Todavía ahora en elecciones, el papel del presidente fue consistente y reiteradamente dedicado a participar en política. La Procuraduría quedó siendo un chiste, y toda la función disciplinaria del procurador frente a la no intervención en política quedó siendo una burla, porque el presidente no respetó eso, y es una cosa que lo ha hecho sistemáticamente sin parar a lo largo de todo el tiempo, y no de un día a los siguientes 15, sino todos los días interviniendo en política. Cuestiona todo tipo de cosas, así como también cuestionó en los Estados Unidos la autoridad del presidente Trump, pero cuando de los Estados Unidos viene un apoyo a un candidato, entonces le parece una cosa escandalosa. Petro es el rey del caos, eso es lo que él ha sido, y él va a querer mantener eso, y eso en este gobierno me temo que no se va a poder, Claudia.
Bueno, yo creo que los mensajes están siendo muy claros y yo creo que finalmente, ante un escrutinio que avanza rápidamente, bueno, el gobierno de Gustavo Petro tendrá que tomar una decisión ya finalmente, si va a seguir en esa confrontación o no. Y mucha atención, porque la institucionalidad está demostrando que puede frente a una voluntad de un ejecutivo que quiere cambiar las reglas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos y les mostramos cómo va el escrutinio y sigo conversando con ustedes dos. Hoy el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que el escrutinio de las elecciones presidenciales en Colombia de la segunda vuelta del 21 de junio avanza bajo el control de jueces y reiteró que las actas físicas de cada una de las más de 122.000 mesas desplegadas garantizan la transparencia del proceso electoral colombiano. Mire. El día de ayer avanzaron los escrutinios municipales, esos que hacen 9.000 jueces y notarios de Colombia en un número muy alto, cerca de 3.000 comisiones escrutadoras, más bien 2.992. El escrutinio avanza, digamos que la registraduría ya termina toda su tarea operativa y ahora quienes deciden, quienes verifican, quienes se encargan de recibir la información para declarar los resultados son los jueces de la República que avanzaron el día de ayer y a partir de hoy el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados en cada uno de los departamentos y luego en Bogotá en la Consolidación Nacional. El procurador general Gregorio Alhash, quien supervisa en Bogotá el avance de los escrutinios, señaló hoy que no existen pruebas de un supuesto fraude en el proceso electoral. Dijo que las reclamaciones son atendidas por las autoridades competentes y pidió respetar los resultados que certifica el Consejo Nacional Electoral. Que al final de toda elección se respeten los resultados que digan las urnas, se respete lo que termine diciendo el Consejo Nacional Electoral después de haber agotado todos los recursos, todas las instancias y todas las posibilidades de reclamación o de impugnación. Bien, Leonardo García, analista político y analista electoral. Las autoridades han sido muy claras. El proceso del escrutinio avanza como tiene que avanzar. Y el procurador ha dicho que no hay ninguna prueba, nada, de ningún fraude. ¿Qué piensa usted? Pues creo que es muy importante, entiendo el inicio de este proceso de escrutinio, pero creo que lo primero es que el presidente de la estrella sea proclamado sin asteriscos. El escrutinio está en curso. Está el proceso de impugnación, que hace ruido obviamente, pero creo que lo que hay que vigilar no es el resultado, que en mi opinión no va a cambiar. Históricamente, la revisión del escrutinio respecto al preconteo, pues en el caso más grande es 50.000 votos, lo que no cambiaría el resultado final. Entonces creo que es muy importante vigilar es el tono con el que el presidente Petro y el candidato, su candidato Cepeda, transiten de esa impugnación al reconocimiento, ¿no? Necesitamos un reconocimiento que llegue limpio, para que podamos arrancar un gobierno con oxígeno, no que llegue envenenado ni con sombras de ilegitimidad, que no es bueno para el país en este momento. Por más que el resultado sea apretado, el resultado pues está en los marcos de nuestra institucionalidad y pues es un resultado que debemos respetar y que debemos defender. Entonces creo que pues hace bien el registrado y tenemos que obviamente rodear al registrador para que este proceso termine a la mayor brevedad y podamos ya pasar la página del proceso electoral y centrarnos en la del gobierno. Creo que es muy importante para el presidente electo que pasemos esa página y entremos en la página de su primera batalla, que es obviamente el relato de su gobierno, cómo va a componer el poder, que es donde se define cuál será obviamente su gabinete y cuál será la forma específica, realmente el test de cuál va a ser el estilo de su gobierno. Creo que deberíamos pasar esta semana muy rápidamente. Ya estamos, creo que la sociedad colombiana muy agotada de una campaña muy larga, muy difícil y que nos quisiéramos meter en el proceso en el que veamos cuál va a ser el talante del nuevo gobierno, las propuestas del nuevo gobierno, el programa del nuevo gobierno para que la discusión democrática continúe sin dilaciones. Sí, desde el punto de vista de quien es demócrata, obviamente esto es lo ideal. Que la institucionalidad reconozca, que el presidente reconozca, que obviamente el nuevo gobierno entre sin precisamente esas manchas de ilegitimidad que le quiere dar el gobierno Petro. Pero seamos sinceros, Sergio, ¿el gobierno Petro sí le interesa darle esa entrada al presidente electo, Abelardo de la Espriella? ¿O va a hacer todo lo posible precisamente para que además sus bases hacerles creer que es que esto no es justo? Pues pronto sabremos los signos que dé el presidente Petro. Y por ahora tiene dos problemas. Y es quién va a ser el jefe de la oposición en el próximo gobierno, si Iván Cepeda o Gustavo Petro. Porque él ha estado caracterizándose todos estos últimos días, más que como un presidente, como un jefe de un partido de oposición al futuro, previendo la derrota. Ahora, ¿cómo se perfile eso? Será muy importante, porque Cepeda y Petro no son iguales, aun cuando defiendan las mismas causas. Lo que sí veo yo es que ahí se plantea un problema para la oposición, porque Petro va a tratar de ejercer un protagonismo muy grande, como lo ha hecho siempre, y el señor Iván Cepeda, con el caudal de votos, queda muy también respaldado para poder ejercer la oposición. Entonces, hay una ambivalencia bien compleja de resolver. No obstante, yo creo que la diferencia de votos, si bien parece poco, en la cuantía de 26 millones, es un número bien grande de votos. Estamos hablando de
7 veces el estadio del Campín lleno de gente. No son ni 1.000, ni 10.000, ni 20.000, ni algo parecido a lo que acaba de ocurrir en el Perú. Es un grupo de votos muy plural y muy grande, de todas maneras, aun cuando parezca un porcentaje pequeño. No obstante, ya el resultado está dado y eso se va a resolver en las comisiones escrutadoras, que no en un pleito electoral, sino en una comisión escrutadora que ya a este punto ha validado y valorado el 99% del preconteo, porque hay que decir, el trabajo de la registraduría ha sido excepcionalmente bueno. Sí, mire, hay un dato muy importante y es el escrutinio. Hoy, ya, esta noche, llega al 99.95%.